Este fanfic no es mío, es de Elkirasa63. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 12. Una persona tan egoísta. Texto del capítulo. Subaru se apresuraba por las aceras del Distrito Central. En una de sus manos, envuelto en una tela de alta calidad, estaba el bastón antes conocido como Aokami, ahora rebautizado como Aoni. Uno en la otra mano llevaba una bolsa con 7 cuadernos sencillos. Esto se debía a que, poco después de salir de Reliquias de Miyazaki con el bastón en la mano, Subaru por fin pudo visitar una papelería para conseguir los cuadernos que quería usar para ayudar a sus amigos a aprender a leer y escribir en japonés. Después de eso, su camino finalmente quedó libre para encontrarse con su madre frente a la misma tienda de segunda mano donde los dos habían comprado antes. Sin embargo, el joven de cabello negro se dio cuenta de algo. Había tardado mucho en completar sus tareas y su madre debía de llevar bastante tiempo esperando y probablemente estaba empezando a preocuparse. Tras caminar unos minutos, Subaru ya vislumbraba la fachada de esa misma tienda de segunda mano unos metros más adelante, y allí, junto a la entrada, vislumbró a una mujer con la espalda contra la pared y aspecto algo ansioso. Era Naoko. Sí, creo que realmente la preocupé. Subaru pensó con algo de pesar. Junto a ella, en el suelo, había una cantidad casi exagerada de bolsas, que Subaru reconoció inmediatamente como las bolsas con la ropa que habían comprado anteriormente, y que ahora probablemente incluían la ropa interior que probablemente ella también había comprado. Tras unos instantes, Naoko, inevitablemente, notó que su hijo se acercaba y lo miró. Subaru, al notar su mirada, sonrió con dulzura, aunque con cierta torpeza. La expresión de Naoko parecía tensa, pero rápidamente cambió a una de alivio. Subaru, tardaste mucho, ¿sabes? Dijo con un tono que mezclaba preocupación y reproche. Me estaba preocupando. Lo siento, mamá, no quise preocuparte, se disculpó Subaru con una sonrisa, intentando calmar la situación. Es solo que conseguir un bastón me costó más de lo que pensaba. Señaló el objeto envuelto en una de sus manos. La mirada de Naoko se suavizó. Pensándolo bien, ni siquiera ella sabía qué tienda vendería un bastón, y considerando lo mucho que quería ayudar a Ren, tenía sentido que le llevara un tiempo. Luego suspiró, renunciando a intentar discutir sobre ello. La próxima vez deberías traer tu teléfono celular para que podamos comunicarnos si algo sucede, dijo Naoko. De hecho, Subaru había renunciado a su teléfono hace mucho tiempo cuando necesitaba forjar una alianza entre los bandos, pero la verdad era que el teléfono era un modelo antiguo y obsoleto, que Subaru solo llevaba consigo cuando salía de casa en caso de que necesitara comunicarse con sus padres, y como no salía mucho, ni siquiera iba muy lejos, el dispositivo cumplía su propósito. Su verdadero móvil es un smartphone, que suele guardar y utilizar en casa, y por ello nunca se ha perdido, y como tampoco parece haber pasado el tiempo, ese móvil sigue exactamente igual que antes. Bien, bien. Subaru asintió, estando de acuerdo con su madre. Está bien, ahora ayúdenme con esto, dijo Naoko, señalando las bolsas. Hay muchas bolsas. Subaru sintió un escalofrío en la columna, pero sabía que no tenía más opción que llevar su parte de las compras. Con eso, Subaru y Naoko acomodaron las bolsas en sus manos y brazos y comenzaron su camino de regreso a casa. Caminaron en silencio durante unos minutos, cargando todas aquellas compras, hasta que, en un momento, Naoko miró más de cerca el bastón envuelto que llevaba Subaru. Pensándolo bien, ¿es este un bastón normal? ¿Por qué estaría envuelto en esta tela? Se preguntó Naoko. Ella no era una experta en esas cosas, pero al observar más de cerca, Naoko pudo ver que la tela envuelta alrededor del bastón, una tela negra con detalles azules, era ciertamente sofisticada, y en base a eso, Subaru parecía llevar consigo un artículo de lujo. Subaru, lo llamó Naoko. ¿Qué clase de bastón es ese? Señaló a la Oni. Ah, bueno, Subaru reflexionó sobre su respuesta por un momento. Debería decirle la verdad, que se trata de un valioso artefacto histórico. Bueno, es la verdad, pero podría causar conflicto. No era que no confiara en su madre, y por extensión, en su padre, pero Subaru necesitaba evitar cualquier posibilidad de que alguno de ellos intentara vender el Aoni de alguna manera.
En ese momento, Subaru era plenamente consciente del valor de ese bastón y de lo mucho que él y su familia podrían enriquecerse y cambiar sus vidas vendiéndolo, pero no tardó mucho para que Subaru se diera cuenta de que esa era una terrible idea. Independientemente de cómo sucediera, sería una transacción enorme, dado el valor de la ONI, y una transacción de ese tamaño sin duda llamaría la atención, si no del propio comprador, sí del banco involucrado. Y con tanta atención, siempre existiría el riesgo de que se realizara una investigación mínima para obtener más información sobre la familia Natsuki, y aunque eso podría ser una molestia en sí mismo, no sería un gran problema en circunstancias normales. Pero Subaru estaba lejos de estar en una condición normal. En ese momento, dentro de su casa, se encontraba cuidando a un grupo de seres de otro mundo, algunos de ellos no precisamente humanos, y todos ellos capaces de usar magia, por lo que Subaru necesitaría evitar cualquier posibilidad de que un forastero descubriera algo al respecto, de lo contrario Subaru no tenía duda de que este sería el mayor escándalo en la historia de la humanidad. Tal descubrimiento de mundos paralelos, magia y razas no humanas sería como una bomba que cayera sobre el panorama científico, religioso y político del mundo, algo con tal potencial de conflicto que incluso podría estallar una tercera guerra mundial. Y aunque este era el escenario más sombrío, la posibilidad seguía siendo real y atormentaba por completo a Subaru. No podía permitir que eso sucediera. De nuevo, no es que Subaru no confiara en sus padres, ni mucho menos, pero al revelar la verdad sobre Aoni, siempre existiría la posibilidad de que sus padres intentaran venderla de alguna manera, y honestamente, Subaru ni siquiera los culparía por intentarlo, ya que realmente es una oportunidad increíble, pero cualquier mínima posibilidad de exponer a sus amigos debe evitarse a toda costa, e incluso si mentirle a su madre, y en consecuencia a su padre, lo hiciera sentir mal, facilitaría las cosas. Además, Subaru ya había decidido que este bastón, o mejor dicho, esta espada, sería un regalo que le daría a Rem. Subaru respondió: sí, como puedes imaginar, no es un bastón tradicional. Es más bien una pieza decorativa, pero también te ayuda a caminar, y creo que le sienta muy bien a Rem. Cuando lleguemos a casa, te lo enseñaré. ¿Y lo compraste?, preguntó Naoko con una expresión un poco complicada. ¿Qué quieres decir? Subaru levantó una ceja ante la extraña pregunta de su madre. Es solo que, ¿no parece algo barato? Subaru parpadeó un par de veces y luego la comprensión llegó rápidamente. ¿Te preocupa que haya pagado demasiado?, preguntó Subaru con una leve sonrisa. Aunque era un asunto serio, podía permitirse un momento de buen humor, ya que había conseguido la ONI sin gastar un solo centavo. De hecho, sí, admitió. Y no te rías, Subaru, esto es un asunto serio. Lo regañó, mientras Subaru intentaba contener la risa. Lo siento, lo siento. Es que sé que te sorprendería saber que lo conseguí gratis. Al oír esto, Naoko se detuvo y comenzó a mirarlo con una mirada profundamente acusadora. Subaru, no me digas que lo robaste, dijo Naoko con un tono decepcionado en su voz. ¿Qué? No. Subaru entró en pánico. Ni hablar. Lo juro. ¿Lo juras? La expresión de Naoko se suavizó un poco. Lo juro por mi vida, dijo Subaru con una seriedad casi antinatural. Naoko dejó escapar un suspiro y dijo: está bien, te creeré, pero explícame esta historia directamente. Naoko realmente no creía que su hijo hiciera tal cosa, especialmente considerando a este nuevo Subaru que había regresado de otro mundo, quien, cuanto más lo observaba, parecía haberse vuelto más responsable y maduro, pero aún así, era bueno que ella confirmara esto. Subaru se sintió profundamente aliviado. Odiaría que su madre pensara que era un ladrón o algo así. Básicamente, ayudé a un anciano muy excéntrico que me dio este bastón como agradecimiento. Bueno, técnicamente éramos otro hombre y yo quienes lo ayudábamos, pero el anciano me tenía más cariño, dijo con seguridad. Técnicamente, no era mentira. Después de todo, Subaru y Ares participaron en el juicio de los números para ayudar a Miyazaki a tener una experiencia emocionante, y Subaru fue el ganador. Además, como había decidido no revelarle la verdad sobre el bastón a Naoko, era mejor que también omitiera los detalles de este juego en el que había participado.
Entonces Naoko soltó una risa divertida y preguntó, ¿hablas en serio? Por increíble que parezca, respondió. Incluso yo me sorprendí, pero no me quejaría, ¿verdad? Sí, tiene sentido, dijo con buen humor. Mientras no hayas infringido ninguna ley, creo que está bien. Subaru asintió con una risita y luego suspiró. Se hizo el silencio por unos instantes antes de que Subaru dijera. Pero, mamá, en serio, cuando dijiste que no parecía algo barato, parecía que había algo más que te preocupaba. Si ese es el caso, ¿puedes decirme qué es? Lo cierto era que algo en esta conversación sobre comprar cosas caras había despertado en Subaru una idea. Algo que había estado rondando su mente durante ese tiempo, algo en lo que no había reflexionado antes, y algo que ahora despertaba su preocupación, por lo que sentía curiosidad por saber si su madre había llegado a una conclusión similar y si esa podía ser la razón de su aparente inquietud. Sí, hay algo que me preocupa, pero es complicado, dijo en un tono más bajo y sombrío. ¿Estás diciendo que no podría entenderlo? Preguntó con calma, pero parecía un poco molesto. Ay, no, Subaru. No quise decir eso, dijo nerviosa. Es solo que quizá no te guste oírlo. Aunque no me guste oírlo, sigue siendo la verdad, ¿no? Así que quiero saberlo. Dijo con calma, pero con firmeza en la voz. Especialmente si se trata de lo que estoy pensando. Pensó Subaru. Naoko dejó escapar un suspiro, comprendiendo que debía ser honesta con su hijo. Bueno, escucha con atención, dijo, y luego continuó. Tu padre gana mucho, y aunque no somos ricos ni vivimos con lujos, se las arregla para darnos una vida cómoda. Pero mantener a todos sus amigos, a la larga, va a ser muy difícil. Los ojos de Subaru se abrieron ligeramente. Al notar esto, Naoko dijo. Pero, por favor, no me malinterpretes. Tu padre y yo prometimos ayudar a cuidarlos, y no tenemos intención de incumplir esa promesa. De hecho, aunque sea demasiado pronto para decirlo, también me preocupo por ellos, y tu padre siente lo mismo. Pero me preocupa que pronto no tengamos los recursos económicos para mantenerlos sanos y salvos. Tu padre dice que encontraremos la manera, y sabes que confío mucho en él, pero temo que eso lo presione demasiado. Su mirada se cruzó con la de Subaru. ¿Entiendes lo que quiero decir? Subaru no respondió de inmediato, simplemente apartó la mirada de su madre y se quedó mirando el horizonte, sumido en sus pensamientos. Sí, eso es un problema. No puedo mentirme y decir que no se me ha pasado por la cabeza, pero no sé, quería creer que no sería un problema, así que no le di demasiadas vueltas, pero hasta mi madre está preocupada. No sé qué piensa realmente mi padre, pero parece que quiere ser optimista. En ese caso, mamá. Subaru rompió el silencio. Naoko se sorprendió un poco, pues pensó que no diría nada más. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo para qué? Ella levantó una ceja. Dijiste que a la larga las cosas se pondrían difíciles, lo que significa que aún tenemos tiempo para resolverlo, ¿verdad? Ese sí, ¿tienes idea de cuánto tiempo tenemos hasta que eso suceda? Bueno, considerando el sueldo de tu padre y nuestros ahorros, entonces, pensó un momento. Diría que unos 9 meses. Subaru asimiló la información. Bueno, ya es suficiente. Tengo una idea. ¿En serio? Naoko estaba intrigada. Subaru asintió. Haré que se adapten por completo a la vida en Japón, y luego. Les conseguiré trabajo y los pondré a trabajar. Los ojos de Naoko se abrieron de par en par. Ella había esperado cualquier cosa menos eso. Subaru, ¿hablas en serio? Preguntó aturdida. Bueno, claro que Beako y Erinna-san no podrán conseguir trabajo por razones obvias, y Meili solo tiene 14 años, así que será un poco más difícil en su caso, pero aún podemos lograrlo. Subaru parecía sorprendentemente seguro al hablar. Subaru, espera. Naoko se detuvo de nuevo. Vamos despacio. ¿Estás diciendo que quieres que tus amigos trabajen? ¿De verdad es buena idea? ¿Estás segura? No lo sé. Lo último que quiero es que los descubran de alguna manera. Aún así, Emilia, Ren, Ram, Julius, Anastasia y Meili son de las personas más capaces y confiables que he conocido.
Si les enseñamos a leer y escribir, les enseñamos sobre nuestra economía, leyes y cultura, y, por supuesto, trabajamos en disfraces adecuados para cada uno, estoy seguro de que funcionará. Wow, Subaru, Naoko estaba desacreditada, pero al mismo tiempo, estaba feliz de ver la confianza que Subaru depositaba en sus amigos. Entonces suspiró, dándose cuenta de que, si bien sería imposible convencer a Subaru de lo contrario, ella tampoco tenía una idea mejor. Que todos trabajaran añadiría una gran cantidad de dinero a los ingresos de la familia Natsuki, más que suficiente para cubrir todos sus gastos. Además, sería una oportunidad para que el grupo de Otro Mundo entrara en contacto con más gente y se acostumbrara aún más al estilo de vida japonés. Naoko sonrió. Está bien, pero solo cuando hayan aprendido lo suficiente. Yo también me preocupo por ellos, ¿sabes? Me alegra oír eso, rió Subaru con suavidad. Lo más difícil será conseguirles identificaciones. Sí, eso, va a ser muy difícil, dijo Naoko con expresión complicada. No tengo ni idea de cómo lo vamos a lograr. Yo tampoco, todavía no. Pero podemos pensarlo más tarde, aún nos queda mucho camino por recorrer. Sí, tienes razón, suspiró Naoko, sintiendo cierta esperanza florecer en su pecho. Subaru, por otro lado, se sentía extraño. A medida que se desarrollaba la conversación que acababa de tener con su madre, la idea de que Subaru podría pasar meses ayudando a sus amigos a adaptarse a este nuevo mundo se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, algo en esta historia parecía erróneo, tan erróneo que le revolvía el estómago. Quizás porque estaba distraído con otros pensamientos también importantes, no estaba seguro de dónde provenía esa incomodidad, todavía no, y, sinceramente, no quería pensar en ello en ese momento. Ah, cierto. Subaru. Casi se me olvida decírtelo. Naoko le llamó la atención. Tu padre va a traer más cosas para tus amigos después del trabajo. Lo acordamos por teléfono. Pensé que te alegraría saberlo. Naoko tenía una sonrisa de emoción. ¿Qué cosas? Subaru levantó una ceja. Toallas de baño, cepillos de dientes, champú, acondicionador y. Bueno, ya sabes, artículos de higiene personal que necesitarán. No pudimos traer todo eso nosotros mismos, así que es un gran alivio. En serio, mamá. Es increíble. Subaru estaba realmente feliz. Ver a sus padres tan dispuestos a hacer felices a sus amigos fue realmente maravilloso para Subaru. Además, ahora que lo pensaba, hacía días que sus amigos no se bañaban para sentirse limpios y relajados, y además, ahora tendrían ropa nueva, así que era una situación magnífica. ¿No es así? Naoko se rió divertida. Con eso, y con el buen humor impregnando a madre e hijo, Subaru y Naoko continuaron su camino de regreso a casa. Emilia yacía sentada en el suelo junto a la puerta principal. Hacía tiempo que Ram no la dejaba sola tras ofrecerle un hombro amistoso. Para ese momento, Emilia se había calmado considerablemente y sus lágrimas habían cesado, dejando solo una expresión algo abatida en su rostro. Soy tan egoísta, era la frase que se repetía internamente desde, Subaru-kun es el único y verdadero amor de Rem. Ella lo ama con todo su corazón. No digas eso, murmuró Emilia, recordando la fatídica declaración. ¿Y por qué? ¿Por qué Emilia se diría a sí misma que es egoísta? Porque en toda su vida, Emilia nunca se había sentido una persona tan horrible. Subaru, ella quería ver a Subaru. Más que nunca quería verlo, hablar con él, tocarlo, soy tan egoísta, y aún así, quería estar con él. Era su presencia lo que la salvaba de sentirse sola, era su voz lo que la tranquilizaba, era su cariño, su ternura, lo que la reconfortaba por dentro. Pero él seguía ahí, esforzándose por garantizar no solo su comodidad, sino la de todos los demás. Y por eso pensaba que su caballero era increíble. Pero aún tendría que esperar un poco más para verlo. Subaru, no tenía que esperarlo sentada en ese suelo frío y duro. Podía esperarlo en una habitación, después de todo, sería mucho más cómodo que allí. Pero no lo haría, quería ser la primera en recibir a Subaru cuando llegara. Quería que supiera que lo estaba esperando y que estaría allí para él. Así que podía esperar en la sala, no. Al fin y al cabo, era perfecto.
Sin duda, era más cómodo que el suelo del pasillo, y aún así estaba lo suficientemente cerca como para que ella fuera la primera en recibirlo. Pero no pudo. Porque en ese momento, en la sala, Rem estaba allí, y ahora Emilia estaba segura de que Rem amaba a Subaru y no tenía miedo de decirlo, porque Rem estaba segura de ello, estaba orgullosa de ello. Y Subaru, hasta donde Emilia sabía, también tenía esos sentimientos por la criada azul. Pero él me ama, cierto, y Emilia ya no podía dudarlo. Subaru había estado con ella en sus peores momentos, dándolo todo para apoyarla, a veces haciendo lo imposible por mantenerla a salvo, y nunca tuvo miedo de expresarle su amor, nunca le importó su parecido con la bruja y, de hecho, nunca escatimó en elogios para sus rasgos élficos. Y sin embargo, allí estaba aquella muchacha de cabello azul, devorada por la glotonería, profundamente y eternamente dormida. Emilia no podía mentirse a sí misma. Sabía de los sentimientos de Subaru por Rem. Era obvio, nunca fue un secreto, y Subaru nunca lo trató como tal, y aún así, Emilia nunca le prestó atención. El amor romántico nunca fue algo que Emilia comprendiera del todo, y por eso, tampoco comprendió la verdadera magnitud de lo que su caballero sentía por la doncella. No, eso no era todo. Quizás, en el fondo, Emilia solo quería ignorarlo. No pensar demasiado en ello era más fácil que intentar comprenderlo. Y ahora había pasado el tiempo, y Emilia se dio cuenta de que, durante más de un año, había tratado este asunto a la ligera. Entonces, si ella hubiera tratado este asunto a la ligera todo este tiempo, ¿por qué quería ahora que Rem desapareciera? Soy tan egoísta, Emilia se sentía una persona horrible. Soy tan egoísta, ¿y por qué? Soy tan egoísta, porque por primera vez Emilia le deseó el mal a una persona completamente inocente. Pero Rem no había hecho nada malo, exactamente, Rem no había hecho nada malo, excepto ser honesta sobre sus propios sentimientos. Y amar a alguien no es un crimen, ¿verdad? Subaru, Emilia tenía un carácter amable. Desde que tenía memoria, siempre había sido una persona intrínsecamente bondadosa, siempre rechazando cualquier maldad. Pero eso no siempre le traía cosas buenas, y por eso no siempre se enorgullecía de su bondad, y aún así no podía decir que no valoraba esa parte de sí misma. Desde que fue descongelada, la cantidad de personas que la despreciaban, odiaban o temían basándose en su parecido físico con la bruja de la envidia, como fue descrita, era abrumadora, y con eso, su bondad y amabilidad naturales eran, para ella, una prueba clara de que, a pesar de la desafortunada coincidencia de su apariencia, ella no era, de hecho, una bruja. Con el tiempo, Emilia conoció a Subaru, quien nunca ocultó lo encantado que estaba con su bondad. Con la ayuda de su caballero, construyeron el campamento de Emilia tal como es hoy, ganándose el respeto y la lealtad de mucha gente. Desde entonces, su bondad se convirtió en un gran orgullo para la semielfa, pues gracias a ella la gente la respetaba y seguía como la posible futura reina, como una amiga y, en el caso de Subaru, quizás algo más. Y alimentando esta bondad, aquellos a quienes Emilia alguna vez les deseó mal eran quienes realmente lo merecían, como los traficantes de esclavos que intentaron venderla, Regulus Cornias en Priestella y los arzobispos de la Gula en la Atalaya de las Pléyades. Bueno, eso fue, hasta que, Subaru es el único y verdadero amor de Rem. Ella lo ama con todo su corazón. Entonces ella quería que Rem desapareciera. Pero no tardó mucho en comprender lo que había deseado en su corazón. Oh no, eso fue lo que pensó Emilia en ese momento, cuando finalmente se dio cuenta. Una ola de culpa y remordimiento la golpeó como un tsunami, y no pudo soportar permanecer en ese ambiente ni un segundo más. Subaru. Lo llamó para sus adentros en ese momento, mientras salía de la sala y se acercaba a la puerta principal. Ella se sentía como una persona horrible, por lo que quería estar cerca de Subaru, porque incluso cuando ella decía cosas malas sobre sí misma, él decía cosas que amaba de ella, y siempre la hacía sentir especial, calmando su corazón y recordándole que sus defectos no la definían. Soy tan egoísta, pero Subaru aún no había llegado y podría pasar un tiempo antes de que regresara. Una parte de ella deseaba que Rem desapareciera, otra parte se sentía profundamente culpable por ello, ya que entraba en conflicto con la naturaleza amable de la que se enorgullecía, y una tercera parte necesitaba a Subaru, pero tendría que esperarlo.
Esto fue demasiado para la semielfa, que poco a poco sintió como el dolor y la frustración la recorrían, obligándola a hacer un esfuerzo inconmensurable para contener las lágrimas. Después de unos momentos, fue cuando apareció Ram, y no pasó mucho tiempo para que la sirvienta Rosa comenzara a hacer todo lo que estaba a su alcance para ayudar a Emilia con lo que necesitara para sentirse mejor. Y fue entonces cuando el semielfo comprendió otra cosa. Rem había pasado más de un año en su estado de bella durmiente, por lo que no solo no había hecho nada malo, sino que también estaba sufriendo no solo por tener que lidiar con la realidad de haber estado ausente durante todo ese tiempo, sino también por el hecho de que prácticamente no podía caminar en ese momento, y por lo tanto, esto hacía que el peso de la injusticia de Emilia fuera aún mayor. Y ahora, lo que ella entendía al ver a Ram así era que, además de su injusticia hacia Rem, estaba siendo una persona horrible con Ram, y en consecuencia con Subaru, porque Rem era una persona muy importante para ambos, alguien cuya ausencia habían sufrido por más de un año, y ahora que finalmente había podido despertar, haciéndolos a ambos tan felices y agradecidos, Emilia todavía deseaba que Rem desapareciera. Soy tan egoísta, y como si fuera poco, Ram, ajeno al egoísmo de Emilia, seguía intentando ayudarla en todo lo que podía. Entonces Emilia no pudo soportarlo más. La presa se rompió y sus lágrimas cayeron como un torrente. Luego abrazó a Ram y continuó llorando. Ese abrazo y esas lágrimas no fueron solo un arrebato. Emilia se sintió fatal, pero al mismo tiempo sintió gratitud y alivio, porque a pesar de su error, Ram seguía intentando consolarla, así que aún había esperanza. Ese abrazo y esas lágrimas, por lo tanto, no fueron solo un arrebato, sino también una disculpa. Era como si Emilia dijera: siento haber sido tan mala persona, intentaré ser mejor. Ram, por supuesto, desconocía la injusticia cometida por Emilia y, por lo tanto, no entendía por qué la semielfa actuaba así, lo que contribuía aún más a la culpa que sentía. Y aunque Ram quisiera saberlo, Emilia aún no estaba lista para ser honesta, y no sabía si realmente quería serlo. Así que, después de unos momentos más, Emilia agradeció a Ram lo mejor que pudo y se quedó sola una vez más. Subaru necesitaba ver a Subaru. Ella sabía lo horrible que estaba haciendo con su caballero, habiendo deseado que Rem desapareciera. Pero él no necesitaba saberlo. Soy tan egoísta, así como no sabía si quería ser honesta con Ram, también era mejor que Subaru nunca supiera sobre esto. Porque mientras él no lo supiera todo estaría bien. Él podría seguir siendo su maravilloso caballero, ¿verdad? Entonces la imagen de Rem apareció en la cabeza de Emilia una vez más. Pero la imagen no llegó sola. Con ella llegó una sombra. La misma sombra que había sentido la noche anterior. Era una sombra dolorosa, discreta, furtiva e innombrable. La sombra entonces le susurró a Emilia: bruja celosa, ¿era realmente Emilia tan amable como ella creía ser? Soy tan egoísta, ¿podría Emilia ser realmente una bruja en el fondo? Subaru necesitaba ver a Subaru, así que, ella escuchó. Murmuró ella. Emilia, que estaba sentada junto a la puerta, escuchó voces apagadas que venían del exterior. Un hombre y una mujer. Por fin, en casa, dijo el hombre. Subaru. Sí, esa voz era indudablemente la de Subaru. Se puso de pie. Le dolía el trasero de estar sentada en el duro suelo, pero eso no le molestaba mucho considerando que su caballero había regresado a casa, con ella. Después de unos momentos, una llave giró en la cerradura y un joven de cabello y ojos negros, sosteniendo numerosas bolsas, entró por la puerta. Al ver rápidamente a Emilia parada frente a la puerta, Subaru sonrió y dijo: Emilia pero antes de que pudiera terminar su frase, fue interrumpido inmediatamente por Emilia. Subaru. Dijo Emilia, envolviendo rápidamente sus brazos alrededor del torso de Subaru en un fuerte abrazo. Subaru se quedó incrédulo mientras Emilia hundía la cara en su pecho. Emilia con una reacción tan fuerte e inusual de Emilia, la mente de Subaru inmediatamente asumió lo peor. Emilia ¿estás bien? Preguntó preocupado. ¿Pasó algo mientras no estaba? Emilia, todavía aferrada fuertemente al torso de Subaru, sacudió la cabeza en señal de negación. ¿Estás seguro? Preguntó Subaru una vez más.
Emilia asintió con la cabeza. Subaru suspiró aliviado, disipando esas posibilidades negativas de su mente. Entonces, una idea cruzó su mente y una cierta sonrisa provocativa apareció en el rostro de Subaru. «Así que me extrañabas, ¿no?», dijo, medio en broma, medio curioso. Y para sorpresa de Subaru, Emilia, que todavía tenía su rostro enterrado en su pecho, asintió en confirmación mientras murmuraba: Subaru estaba sorprendido, casi en shock. Definitivamente no esperaba esa respuesta de ella. ¿De verdad solo quería verme? Ahora que lo pienso, me estaba esperando aquí en la puerta. La mente de Subaru estaba llena de estos pensamientos, pero algo sucedió justo después que robó por completo su atención y, por unos segundos, permaneció en completo silencio. Al darse cuenta de que su caballero de repente se había quedado inmóvil y encontrando extraño su inusual silencio, Emilia levantó la cara de su pecho y miró el rostro de Subaru. Y entonces lo vio. Los ojos de Subaru estaban fijos y abiertos, y no la miraba a ella, sino a otro lado. Emilia entonces siguió la mirada de su caballero hacia lo que había llamado su atención, y fue entonces cuando finalmente lo notó, y sus ojos también se abrieron. Naoko estaba allí de pie, con muchas bolsas en la mano, mientras observaba a la pareja abrazada con una expresión indescifrable. Parpadeó una vez, luego 2 veces, y ni Subaru ni Emilia supieron qué decir. Aún procesaban lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente Naoko se dio cuenta, mirando a su hijo y a la elfa, dijo torpemente: bueno, creo que les daré algo de privacidad a ustedes dos, jeje. Y rápidamente se alejó hacia la sala de estar. Espera un minuto, mamá. Natsuki-sama. Decir que Subaru y Emilia estaban avergonzados sería quedarse corto. Ambos estaban rojos y perplejos. Subaru estaba avergonzado porque no quería que su madre sacara conclusiones precipitadas, y Emilia, por supuesto, estaba avergonzada de que Naoko la hubiera visto arrojándosele a su hijo sin ningún pudor. Emilia no quería que Naoko pensara mal de ella por eso. Sin embargo, mientras ambos se sumían en sus pensamientos, en un momento dado, sus miradas se cruzaron. Los ojos amatistas se encontraron con los ojos negros. Inmediatamente ambos se calmaron, casi como si mirarse el uno al otro tuviera un efecto mágico en ellos. Entonces ambos se echaron a reír. Quizás todavía era el nerviosismo, pero de repente, ese momento embarazoso se convirtió en algo cómico y desenfadado para la pareja. Increíblemente, ninguno de los dos se arrepintió. Justo cuando la pareja estaba a punto de decirse algo, sonó una nueva voz que venía de su dirección. Subaru. Era Beatrice, que venía a reunirse con su contratista. Beako. El rostro de Subaru se iluminó e inmediatamente dejó caer las bolsas para abrazarla. Supongo que tardaste un poco, dijo como si se quejara, pero la felicidad en su tono decía lo contrario. Sí, tardé más de lo que pensaba, admitió con calma. Pero ya estoy aquí, Beako. Está bien, supongo, dijo. Veo que trajiste muchas cosas en esas bolsas de plástico, supongo. Así es, añadió Emilia, mirando las bolsas de compras a su lado. Así es. Subaru cerró la puerta tras él y recogió las bolsas. Les mostraré todo lo que traje, pero primero vayamos a la sala. Emilia y Beatrice asintieron. Emilia, que aún dudaba un poco en regresar a la sala de estar, inconscientemente pasó su mano sobre el bíceps de Subaru, agarrándolo suavemente, casi como un salvavidas. Subaru, por supuesto, lo notó, y aunque quería preguntar al respecto, una parte de él no quería interferir porque, sinceramente, no podía decir que no le gustaba la sensación. Además, tenía otras cosas que hacer ahora mismo. Con eso, caminaron hacia la sala de estar, y allí, Subaru se encontró con el resto de sus amigos. Subaru-kun. El rostro de Ren se iluminó. HMPH, veo que Barusu ha vuelto, dijo Ram con su habitual tono sarcástico, pero parecía aliviada. Oni-san ha vuelto. Dijo Meili emocionada, mientras el pequeño escorpión carmesí en su hombro chasqueaba sus pinzas. Si no es Natsuki-kun de vuelta. Anastasia sonrió. En efecto, añadió Eridna, parándose junto a Anastasia. Me alegra verte bien, Subaru, dijo Julius con calma y con alivio en la voz.
Los labios de Subaru se curvaron en una suave sonrisa al ser recibido por todos. Naoko ya había dejado la compra en la mesa y ahora estaba sentada en una de las sillas. Ren, por otro lado, notó que Emilia se aferraba al brazo de Subaru, pero permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. Hola a todos, los saludó Subaru. ¿Qué tal estuvo mi ausencia? Es aburrido, si te digo la verdad, dijo Anastasia. Todos rieron levemente y asintieron. Realmente no había mucho que hacer en ausencia de Subaru y Naoko. Ya veo. Subaru suspiró. Entonces, dijo Ram. ¿Qué nos trajiste, Barusu? Como te imaginarás, mucha ropa. Puso las bolsas sobre la mesa, junto a las que su madre ya había dejado. Pero eso es para después, ahora tengo algo más importante para ti. Más importante, murmuró Emilia. Exactamente. Subaru asintió, tomó una bolsa específica y sacó varios cuadernos de diferentes colores. Luego les distribuyó un cuaderno a cada uno. Uno amarillo para Beatrice, uno rosa para Ram, uno gris claro para Emilia, uno azul para Ren, uno azul oscuro para Meili, uno morado para Julius y uno lila para Natasia y Eridna. Eridna-san, como no tienes manos, esto es para ti y Anastasia-san juntas, explicó Subaru. Bien, pero, ¿esto es un cuaderno? Anastasia completó la pregunta de Eridna. Todos miraban con curiosidad los objetos que tenían en las manos, que recordaban a los cuadernos que tenían en el continente, pero eran diferentes a la vez. Más limpios. Exactamente, confirmó Subaru. Les daré uno a cada uno, ya que serán sus herramientas de aprendizaje por un tiempo. ¿Herramientas de aprendizaje? Preguntó Meili con curiosidad. Así es. A partir de mañana, comenzaremos una rutina de estudio diaria para que aprendas a leer y escribir japonés. Estos cuadernos te servirán para tus apuntes, así que puedes considerarlos como cuadernos de caligrafía y gramática, explicó Subaru. Ah, supongo que para eso sirven, dijo Beatrice con interés. La verdad es que a Betty le gusta la idea. ¿De verdad vas a enseñarnos el extraño idioma de tu tierra? Barusu no es tan inútil después de todo, dijo Ram con cierto entusiasmo. Todos los demás también parecieron animarse con la idea. La perspectiva de aprender un nuevo idioma, especialmente uno de otro mundo, era fascinante. Cuida bien estos cuadernos. Si pierdes tus apuntes, podría afectar tus estudios. Todos asintieron con seriedad. Perfecto, dijo Subaru. Con eso, solo queda una cosa. Ren. Él la llamó. Subaru-kun. Te traje algo. Subaru sonrió levemente. Para mí. Ren estaba genuinamente sorprendida, incluso emocionada. Para Ren. Emilia se sorprendió de una bolsa específica. Todos observaban con curiosidad. Los ojos de Ren brillaban de emoción y curiosidad mientras Subaru desenvolvía el objeto que su amado le regalaría. Más en unos momentos, el bastón Aoni fue revelado.